La clase pasada nos quedamos, teníamos que arrancar aquí, entonces, debido al tiempo, bueno, le dedicamos bastante tiempo a esa primera parte. Hoy vamos a terminar esta parte, luego vamos a desarrollar clase nueva, siempre en relación a losas, y por último vamos a realizar un ejercicio completo, ¿sí? Pero esta vuelta va a ser más rápido, ¿sí? Se supone que practicaron, estudiaron y ya saben. Esperamos. Siguiente esto. Bueno, deja el anterior. Bueno, antes de empezar a ver lo que son los diagramas, uno antes, ¿no? Después, ahí. Habíamos hablado sobre planta de encofrado, en donde indicamos las diferentes losas, tipos de losas. Especificamos losa 1, su espesor. Habíamos visto cómo encerrar un círculo, cómo se indica si estamos en una dirección o en dos direcciones. Y bueno, esta planta es bastante regular, se va repitiendo, pero no es complicado. Hoy vamos a ver un ejercicio algo más complicado. Pero rápidamente viendo, losa 1, ¿se estaría o no encontrando a la 2? Sí. Porque ya vimos las condiciones, ustedes ya saben, ¿verdad? Y visualmente ya se nota, ¿verdad? Y en el caso de la losa número 8, por ejemplo, ¿cuántos empotramientos tienen? 4. Exactamente. Entonces tenemos losa 1 empotrado a losa 2 a losa 7, losa 2 a losa 1 a losa 3 a losa 8, borde libre arriba, ¿sí? Porque no hay otra losa, no hay otro elemento, ¿sí? Otra de las cosas que habíamos mencionado es cómo ir nombrando las losas, ¿sí? Losa 1, 2, 3, 4, 5. Continúa hasta el 6, luego 7, 8, 9, ¿sí? Ahora sí pasamos al siguiente. Entonces, si vemos la losa 1, habíamos dicho que cuando hacemos el esquema de la condición, dijimos que íbamos a dibujar solo la losa 1 y ver todas las condicionantes, y con eso llegamos a la conclusión de el espesor de la losa y si está o no empotrado a otra losa. Entonces, si vemos esta losa 1 en la distancia X, vamos a llamarlo en este sentido la horizontal, vemos que en la condición de apoyo a la izquierda tenemos simplemente apoyado, ¿verdad? Y a la derecha tenemos el empotramiento. Fíjense la diferencia en el diagrama de momento flector cuando tenemos simplemente apoyado. Como no hay otro elemento, no genera momento. Entonces, el momento en ese punto es 0. Por eso coincide en el punto de apoyo. Esto ustedes ya vieron en resistencia, ¿verdad? Así que creo que podemos pasar rápidamente. Pero dando una situación, no sé si hablaron en resistencia sobre hiperestática.
¿Sí? Bueno, ¿qué era la hiperestática? Rápidamente. ¿No se acuerdan? Tenemos una continuidad estructural, en este caso de losas, y entre losa y losa se generan dos momentos en el caso de que haya mutuo empotramiento y ocurre, digamos, lo que es el anclaje entre, por ejemplo, losa 1 con losa 2 a través de una varilla, un elemento, varias varillas, como momento negativo. Eso ya dieron también en resistencia, ¿verdad? ¿Sí o no? Y siempre que vamos a analizar las losas, vamos a hacer este esquema y vamos a tener que graficar los diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector. En el diagrama de esfuerzo cortante, ¿qué indicamos? Que tenemos los apoyos. Tenemos las reacciones. Si esto es apoyo A, reacción en A, y si esto es apoyo B, reacción en B. Habíamos dicho también que la carga, una de las cargas que no podemos obviar es el peso propio. Y cuando hacemos el cálculo de reacciones que habrán hecho ustedes, a partir de ahí sabemos cuánto es el valor de RA y cuánto es el valor de RB. Entonces, el gráfico de esfuerzo cortante, ¿qué nos está diciendo para el caso de la losa 1? ¿Hacia dónde parece que el cortante es mayor? ¿Hacia el centro del elemento o hacia los apoyos? Hacia los apoyos, ¿por qué? ¿Quién dijo? Por aquí. ¿Por qué? Porque va creciendo, ¿sí? El gráfico se le está diciendo ¿dónde se hace cero? Y bueno, dependiendo de la situación, si es una viga normal, o sea, una losa, una viga, ¿vale? En este caso, si es una losa con, por ejemplo, vía apoyada, o sea, apoyo simple, solamente carga distribuida, entonces el cortante va a ser cero a la mitad del elemento, de esa distancia. Y justo en ese momento, en ese punto, en ese instante donde se hace cero, el cortante coincide que el flector es máximo, el flector positivo. Aquí estamos nada más que acordando, ¿no? Lo que ustedes ya dieron en resistencia. Ahora el caso de la losa 2, si vemos el diagrama de esfuerzo cortante, digamos, es similar, pero el flector no. Porque el flector está indicando que en el apoyo de la izquierda tenemos un valor negativo. Ese valor negativo se da porque tenemos empotramiento a la losa 1. Es decir, si yo, suponiendo ahora, le tengo aquí a un compañero y me agarro de él,
voy a generar un esfuerzo a él. Entonces, la losa 2 está generando eso con la losa 1 y la losa 1 también con la 2. Y aquí es donde, si tenemos mutuo empotramiento, vamos a tener entonces dos valores. Un valor de momento negativo que corresponde a losa 1 y un valor de momento negativo que corresponde a losa 2. Que a modo de cálculo, eso quizá vamos a ver más adelante, pero ahora nada más que para que ustedes entiendan cómo se da en los análisis. Por ejemplo, una de las formas es compensar esos momentos negativos. ¿Cómo? Haciendo el promedio. Porque significa que en el gráfico momento, si este es el punto de, por ejemplo, tenemos esto, en el diagrama de momentos, este momento negativo puede llegar aquí y el otro momento negativo puede hacer esto. Hay una diferencia, ¿sí? Entonces, a modo de cálculo, esto se resuelve, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer el cálculo, pero vamos a dejar el cálculo completo en la plataforma para que ustedes vean. Ahora, este es el caso de mutuo empotramiento, pero hay veces que, dependiendo del caso, por ejemplo, si losa 2 con las condiciones sí se empotra a losa 1, entonces este diagrama sí está bien. Vamos a ver esto. Pero si por algún motivo, por las condiciones losa 1 no se empotra a la 2, entonces esto se dice que entonces va a llegar a 0. Entonces, ¿qué pasa aquí? En la realidad, nosotros vemos que si la losa 2 cumple la condición de empotrarse a la 1, vamos a tener varillas negativas. Vemos eso en la realidad, en la obra. Y tenemos un solo valor. Pero en el caso del mutuo empotramiento también ocurre lo mismo. Entonces, esto es una manera de analizar y calcular. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos a la seguridad. En todos los casos que se puedan empotrar los elementos, hay que empotrar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que, bueno, puede ser quizás que no se necesiten tantas cantidades de varillas, pues hay que analizarlo. Entonces, por eso les decíamos en la clase pasada que esta parte de análisis hay que entender bastante, y en el examen nosotros lo que hacemos es pedirles el análisis y una explicación de por qué decidieron eso, como una conclusión. Entonces, acá la compañera puede tener un resultado que está bien y la otra compañera va a tener otro resultado que también está bien, o los dos están mal. Puede darse también el caso. Siguiente. Bueno, aquí vemos en el anterior. Bueno, esto está, digamos, a modo conceptual, porque depende mucho de las cargas, ¿sí? De la situación, ¿sí? Me decís por el tamaño, ¿verdad? Está igual. Bueno, por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente. Tenés esto, ¿verdad? Y tenés aquí RA y aquí RB. La reacción, ¿verdad? RA puede que valga, por decir, 15 toneladas y RB podemos decir 3 toneladas. Allá no van a ser iguales.
¿Por qué? Porque evidentemente 15 puede ser esto y 3 va a ser esto. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, evidentemente es distinto. Por eso vamos a llegar a eso. Esto está dibujado a modo gráfico conceptual para que se entienda el concepto primeramente. ¿Sí? Seguí pasando como para poder ver porque son los mismos, es el mismo, o sea, ejemplos distintos de la misma planta encofrada. Por ejemplo, en la losa 9 habíamos dicho y está empotrado en los 4 lados, ¿verdad? Y bueno, se dibuja de esta forma, ¿verdad? Ahí sí está apoyado. Pero hay un error aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el error? Sí. ¿Sí? Ya vieron el error. Lado derecho, esto nosotros, digamos, utilizamos del trabajo práctico de ustedes. O sea que no nos equivocamos nosotros. Se equivocaron los compañeros que estaban antes. Pero bueno, está bien colocar porque así ven y porque eso es así. ¿Cómo tenía que ser? Como este diagrama aquí, ¿verdad? Porque es igual. Ahí está el error. Ahí está. Sí. Esa parte, Siguiente. Bueno, nos parece importante a los profesores mostrarles cómo se hace esto en obra. Nosotros hicimos todo el análisis, ¿verdad? Y con la rutina de cálculo, que nosotros ya no hacemos eso, esto ya, el resultado viene de gabinete de ingeniería, pero cuando el gabinete de ingeniería nos pasa a nosotros la planta de armaduras, al ver tenemos que saber cómo ese plano se lleva a la obra. Entonces esta es una losa armada en una dirección. Si se fijan justo aquí tenemos la viga. ¿Sí? La viga que está uniendo esta losa con la otra losa. O bien dicho, digamos que esta losa que está aquí se apoya en esta viga, esta otra losa se apoya en la viga, ¿verdad? Tenemos las distintas armaduras. ¿Cuál sería la armadura de cálculo para la losa que está en una dirección? Sería la horizontal o, diciendo mal, la vertical, ¿verdad? Según la imagen que vemos. La X, ¿verdad? La horizontal. Entonces, cuando la losa está armada en una dirección, habíamos dicho que la de cálculo es la que está paralela a la luz menor. Y las armaduras que están perpendicular son las secundarias, que a efecto de resistir algo no trabaja. Diciendo mal y pronto, ayudan algo. Pero lo que hace es que esas armaduras, cuando colocamos nosotros en el encofrado, cuando el armador coloca, cuando carguemos el hormigón, no se mueva del lugar. Entonces tenemos que armar una especie de parrilla. Y tenemos que atar aquí, se atan, ¿sí? Se ata únicamente para que cuando carguemos el hormigón, esto no se mueva así, esto así, ¿verdad? Porque se llega a mover, entonces ya no cumple la misma función, ¿verdad? Porque tenemos que respetar la separación
entre armaduras según cómo llega de la oficina de ingeniería. Y después tenemos el empotramiento. En este caso, como las losas están coincidiendo, todas estas losas se están empotrando. Y las armaduras de cálculo, las negativas, son esas que está indicando el profesor. Una línea horizontal, una varilla horizontal, y en los extremos hacemos el doblado de las armaduras. Ese doblado se realiza para poder colocar justamente en la obra. Y también llevan las armaduras secundarias o de distribución para el mismo efecto, como les expliqué recién, ¿verdad? Para que no se mueva del lugar. Y eso es importante que en obra controlemos que nadie pise. Porque si alguien pisa, esa armadura negativa se puede convertir en armadura positiva. Y cuando es armadura positiva, en ese punto, en ese lugar, ya no estaría trabajando en la parte superior. ¿Sí? ¿Y qué puede llegar a pasar? Puede llegar a fisurar la losa, porque le puede entrar agua y empieza un proceso de oxidación de las armaduras y empiezan las patologías. Y reparar eso cuesta caro. Pasamos a otra. Me quiero interrumpir un rato, profe. ¿Estás entendiendo el por qué estamos mostrando los tipos de empotramiento, las condiciones de borde y cómo inciden las condiciones de borde posteriormente en las armaduras de las losas? ¿Se está entendiendo? Sí, una persona. Lo siento. Las Sí. varillas negativas irían como para evitar ese momento negativo, ¿verdad? Exactamente. Recién dibujó, voy a volver a dibujar yo acá para recalcar lo que dijo el profesor. Su diagrama de momento es así y así. Acá vale 0, acá tiene un momento máximo negativo, acá tiene un momento máximo positivo. Entonces lo mismo se da acá, un momento máximo positivo. Cuando tenemos dos losas, lo que recién dibujó el profesor, estuve mirando desde allá y cada vez que el profesor decía, ¿entienden? 2, 3, hacían así. Entonces por eso le interrumpo para volver a hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay una losa y la losa está simplemente apoyada, hay un solo momento positivo. Y entonces las armaduras principales, porque estamos hablando de una losa armada en dos direcciones. Cuando se habla de una losa armada en dos direcciones, quiere decir que hay una varilla positiva en una dirección, y cuando hacemos el corte, profe, ¿no querés pasar dos antes? Cuando hacemos el corte vamos a ver que hay otra varilla positiva en esta dirección. Esa es una losa armada en dos direcciones. La anterior, entonces, este es un caso, ¿verdad? Cuando tenemos otra losa y esta losa tiene vinculación estructural, el profesor dijo que está empotrada, ¿verdad? Hay una vinculación estructural, quiere decir que esta losa tiene incidencia en el comportamiento estructural de esta losa, ¿verdad? ¿Cómo se da esa incidencia? A través de este momento negativo que se genera por el tipo de condiciones de borde que tiene. En este caso, esta losa está empotrada en este lado y esta losa, si fuera esta misma, está empotrada en este lado. Al haber los dos empotramientos, hay una vinculación estructural entre una y otra, y el comportamiento de esta losa afecta al comportamiento de esta
otra losa. ¿Entienden? Entonces, por eso es que le damos mucha importancia a la segunda clase, ya que estamos hablando sobre las condiciones de borde y su importancia. Los momentos positivos generan varillas positivas. Los momentos negativos generan varillas negativas, que son las varillas que ahí nos está mostrando el profe. Ahí está, esas son. Y tienen una forma de U invertida. ¿Por qué? Porque quedan en la parte superior del encofrado. Las otras están apoyadas en el encofrado con unos separadores, pero estos quedan en la parte superior. ¿Qué es lo importante, súper importante que dijo el profesor, que tienen que saber, que siempre se suelen equivocar? Por eso le interrumpí nomás. Que estas negativas tienen que estar en la parte de arriba del encofrado. Si la losa tiene 15 centímetros de ancho, así, las varillas tienen que estar en la parte superior. ¿Y qué dijo el profe para que estén en la parte superior? Si esto es el ancho de la losa, así, esta es el ancho, el espesor o la altura de la losa de 15 centímetros, las varillas negativas están en esta parte, acá está, no se apoyan, y acá está el encofrado. Este es el encofrado que va a soportar nuestra losa, y acá está el separador que hace de que la varilla no tenga contacto con el encofrado. ¿Qué pasa? Dijo el profesor, lo dijo recién el profesor, a modo de recordación, porque va a salir en el examen. ¿Qué pasa si esto se pisa, se dobla por el peso? Hay algunos contratistas que no están en su debido peso, ¿verdad? Entonces se dobla esto. ¿Qué pasa? Esta que es negativa se convierte en positiva, que es la que está acá. Entonces, ¿existe la varilla para soportar este momento negativo? No existe, porque la que se puso se volvió positiva. ¿Y qué dijo él? Se generan fisuras, exactamente. Entonces, le interrumpí un poco porque he visto que muy poco hicieron así cuando el profe decía, ¿entienden? Entonces, por eso le interrumpí. Está bien. Gracias. Porque aquí vemos más casos, ¿verdad? Esas losas armadas en dos direcciones. Sí, las que están en dos direcciones son estas, que es similar al caso que habíamos visto al comienzo, se van repitiendo, ¿verdad? Y tenemos los diferentes empotramientos. Esta losa, otra losa, está indicando el profesor. En la planta de armaduras dibujamos de esta forma, también los negativos, pero indicamos después qué cantidad de armaduras y cuál es la separación de esas armaduras. Nosotros vamos a tener esto en la obra y tenemos que llevar y mirar si cada losa está correctamente armada, ¿no? Antes de cargar el hormigón. Una vez que carguemos el hormigón, ya no hay vuelta atrás. Ahí se ve dos losas. En este caso es un caso diferente a las fotos anteriores, donde teníamos losas armadas en una dirección empotradas unas con otras, ¿verdad? En este caso son losas, fíjense, bien cuadradas, son 850 por 850 es la luz entre cada uno de estos pilares. Estamos acá en el quinto piso de un edificio de 25 pisos. Entonces, fíjense, las losas son grandes, cuadradas, así, esta, acá hay un pilar. Fíjense, esta que está acá, la del medio, está empotrada en la que está más arriba, y acá están las varillas de empotramiento para soportar el momento negativo. Esta que está acá también está empotrada en la losa de la derecha, y acá se nota acá se notan las armaduras negativas que están empotrando esta losa con esta otra losa.
Se nota claramente. Lo mismo pasa de esta losa con respecto a esta losa. En este caso, esta losa tiene 1, 2, 3, 4 empotramientos, o sea, los 4 lados empotrados. ¿Por qué los 4 lados empotrados? Porque les comento que el empotramiento genera una eficiencia estructural. O sea, es mejor tener una losa al lado de la otra y que haya empotramiento antes que tener 2 losas con apoyo totalmente libre a ambos lados. O sea, es más eficiente la losa que tiene empotramiento. Entonces, cuando uno hace el diseño y cuando uno hace el cálculo, lo que buscamos siempre es que haya empotramiento porque tenemos eficiencia estructural en ese caso. La losa tiene mayor resistencia, se comporta de mejor manera. ¿Está? Entonces, fíjense acá y acá vamos a ver. Acá vamos a ver. Fíjense que están las losas de la parte de abajo, que es la armadura principal, esta que veamos acá, que es en una y en 2 direcciones, y están las armaduras negativas. Y otra vez las armaduras negativas, fíjense, tienen unas armaduras que le están soportando a la armadura negativa. ¿Para qué? Para que la misma, al subirse la gente en el momento del cargado, no se vuelva positiva. ¿Entienden? Esas se llaman armaduras de montaje. Son las que van perpendicular a la armadura negativa. Estas que están en este sentido son armaduras de montaje de la armadura negativa. Entonces, se dan cuenta qué es lo que queremos que ustedes comprendan perfectamente. Que los diagramas de momento flector y los diagramas de esfuerzo cortante que hacemos no es simplemente un ejercicio. Esto determina la ubicación de las varillas. Y les comento lo que pasa en el examen. En el examen sale esto. Sale el esquema de viga, hacer el diagrama del momento, el diagrama de esfuerzo cortante y también hacer la distribución de las armaduras. El que se equivoca en esto no puede hacer bien eso. Si en esto se equivocó y aquello hizo bien, quiere decir que no entendió, porque aquello es la consecuencia de esto. Entonces, eso está bien, pero esto le invalida. Es como hago yo: 1 más 1, 2. 2 más 1, 7. Evidentemente no entendí el concepto de la suma, ¿verdad? Entonces tiene que haber una lógica, una secuencia entre el análisis de carga, el resultado del diagrama de momento flector, el resultado que es el diagrama de momento del esfuerzo cortante, y de acuerdo a eso y con todo el cálculo, el diseño final de las armaduras. Todo es una situación de consecuencia de lo anterior. Si en el primero nos equivocamos, todo esto ya está mal. ¿Está? Por eso estamos insistiendo muchísimo en esto. Y por favor, pregunten ahora, porque las preguntas que se hacen en el miércoles siguiente, en la revisión de examen, ya no sirve, porque la nota ya está. ¿Entienden? Hagan una pregunta antes, ¿sí? El espacio que hay entre losa y losa, que es una... El espacio que hay entre losa y losa. Y la ecuación de cofrado. 8,5 metros entre pilar y pilar, recuerdo. Esta foto es del 96, por eso no recuerdo tanto la luz. No, me refiero a la parte de esa línea negra que hay. La viga. La viga. Sí. Pero la viga está abajo, ¿verdad? Claro. Acá dibujarle la viga. Ahí va a dibujar el profe la viga, cómo es la relación entre losa y viga. Vamos a suponer que este es el espesor de la losa. Esto continúa. Esta es la viga, ¿sí? Esta que está aquí, que también llevan armaduras y vamos a ver más adelante. Pero las armaduras de las losas son armaduras que las positivas están por abajo, las armaduras están por abajo, esto también de la otra losa, y las negativas
están por arriba. ¿Sí? Es decir, donde está la viga, en las losas, esta con esta, existe el empotramiento, ¿verdad? Entre losa con losa. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende el corte? ¿Sí? Ahí va a dibujar más el profesor, le voy a dar más espacio y va a dibujar completito. Quiero ver completo. A dibujar un poquito más y dibujar este y esta otra línea y esta. Sí. Fuerte para que tus compañeros escuchen. El doblado el doblado se hace a la mitad de la losa o me refiero a La armadura negativa. Sí. Acabo de borrar, pero te voy a dibujar otra vez. Voy a dibujar acá nomás ya. Acá tenemos así 2 tramos de viga con longitudes diferentes. Con longitudes diferentes. Pregunta al compañero en qué parte se realiza el doblado de las armaduras. Me parece excelente la pregunta porque no estábamos diciendo todavía. En el diagrama hace esto. ¿De dónde hasta dónde debería ser el doblado? El doblado sería para soportar estos valores de momento, cuyo valor principal está en el centro, y a medida que se va separando del centro, del apoyo, el valor disminuye. Entonces, normalmente este valor en donde el momento positivo pasa a ser negativo, acá, de acá al centro, y de acá a acá, fíjense que es distinto. ¿Por qué? Porque esta luz es distinta a esta luz que tenemos acá. Entonces, esto suele estar, nosotros adoptamos acá, suele estar entre 1/3 y 1/5 de la luz. Este lado es 1/3 a 1/5 de esta luz. Nosotros tomamos el medio, que es 1/4. Si esto tiene 4 metros, ¿a cuánto vamos a hacer hasta cuánto va a llegar acá? Como 1/4 de 4. 1 metro. Rectangular, la simplificación dice 1 metro. Y si esto tiene acá 10 metros y tengo que llegar a 1/4, este lado, claro, entonces va a ser totalmente diferente. Así se hace el doblado. Es que nada es azar en el diseño, ¿verdad? Todo tiene una razón de ser y todo está calculado. ¿Te contestó tu pregunta? Ok. Aquí dibujé como que está cortado, digamos, para que se entienda, ¿verdad? Que entre viga y viga, dijo el profesor, por ejemplo, o losa y losa, ¿verdad? Losa y losa tenemos 4 metros, y este punto donde el momento se hace 0 aproximadamente está a 1/4 del apoyo. Entonces sería 1 metro. O sea, 1 metro necesito de armadura negativa y después de los 1 metro ya no tenemos momento positivo. Momento negativo. ¿Por qué? Porque de aquí para arriba gráficamente va creciendo el negativo. El positivo ya no existe aquí. Y de aquí para abajo vemos el positivo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ahí sacamos. Hay alguien presentó la varilla, no ya. La compañía entendió el corte, ahora sí me diga. ¿Y quién preguntó por la varilla? Bueno, ¿alguien preguntó? No me acuerdo. Pero bueno, aquí dimos un salto, ¿verdad? Que en el gráfico se analiza para poder empezar a armar. ¿Sí? Siguiente.
Esto va a estar en la plataforma tal cual. Tengo demasiado pienso en eso. Tengo que depurarlo por eso. Pregunta a la compañera lo siguiente. Dijimos que están las armaduras de cálculo, ¿verdad? Tanto positivas y negativas. Y hablamos de las armaduras secundarias o de distribución. Para esos casos se adoptan, ¿sí? Y existen diferentes normas. La norma española te dice tanto tiene que ser. Ese tanto tiene que ser. Ellos establecen como norma porque ya realizaron análisis en laboratorio, entonces encuentran un valor apropiado a favor de la seguridad, ¿sí? Pero eso se adopta directamente, ¿sí? Hasta aquí se entendió bien, o más o menos bien, ¿sí? Bueno. Vamos a... Este es el ejemplo de cálculo de las losas que vamos a pasar rápidamente, pero vamos a explicar algunos puntos para que ustedes conozcan, ¿verdad? Vamos a utilizar esta planta de encofrado. Ya vemos que es algo distinto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, rápidamente, entre losa 2 y losa 5 puede haber empotramiento. No, ¿verdad? Por la condición 3 que habíamos visto, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las condiciones de empotramiento que dimos la semana pasada? Y la primera carta. ¿Se acuerdan? Pasa al siguiente. Bueno, vamos a empezar con la losa 2. Vamos a utilizar la losa 2. Habíamos dicho medidas de eje a eje, ¿verdad? Y pasamos a la siguiente. Tenemos primeramente unos datos. Por ejemplo, dice peso específico del hormigón armado 2.5 toneladas sobre metros cúbicos. Esto los pesos específicos se hacen en relación al agua y ustedes hay que conocer hay diferentes valores. Para el hormigón armado es este. Peso específico de la mampostería 1.4 toneladas sobre metros cúbicos. Peso específico del relleno. ¿Cuándo utilizamos relleno? Rápidamente, ¿cuándo usamos? Cuando no están al mismo nivel, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Está? ¿Qué pasa con la losa? Está rebajada. Aparece entonces el peso específico del relleno. Y después los demás datos. Altura de la mampostería 2,60 metros. Espesor de la mampostería 15 centímetros. Y después FCK, que ya habíamos hablado en la primera clase. FIK también habíamos hablado. Y después sobrecarga más revestimiento que se adopta 300 kilogramos sobre metro cuadrado o 0,03 sería, ¿verdad? Si no me equivoco. Vamos a ver después. Siguiente tema. Hacemos entonces el análisis geométrico, que ustedes ya saben, luz mayor sobre luz menor. En este caso sale una losa armada en 2 direcciones. Realizamos el predimensionamiento con las 2 fórmulas que ya habíamos visto y adoptamos el valor centímetros. ¿Sí? Estamos en la tercera o cuarta clase. Primera clase dijimos FCK, resistencia característica del hormigón armado a la compresión. FIK, resistencia característica del acero a la tracción. Primera clase dijimos. Bueno, adoptamos 14 centímetros, ahí están los valores. Esto va a estar en la plataforma, pueden ver después también.
Siguiente, ¿no? O sea, eso, hasta ahí paso rápido porque ya dimos la clase pasada, ¿sí? Y ahora lo nuevo sería el análisis de carga. Cada losa va a soportar diferentes cargas. Puede ser que a veces coincidan, pero no siempre. Entonces, ¿se acuerdan? En la primera clase habíamos hecho un cálculo bastante rápido para saber el predimensionado de un pilar. Esa vez adoptamos 1 tonelada sobre metro cuadrado aproximadamente para un predimensionado. Si vamos a hacer el cálculo detallado, tenemos que, paso por paso. Primero, hablamos de la carga que no podemos evitar, que es el peso propio del hormigón. Entonces se calcula peso específico del hormigón por la altura predimensional, que en este caso es 14. Entonces hacemos fácilmente 2.5 toneladas sobre metro cúbico por 0,14 metros. Metro con cúbico queda en metros cuadrados, queda en 0,35 toneladas sobre metros cuadrados. ¿Sí? Sobre carga más revestimiento se adopta 0,3 toneladas sobre metros cuadrados. Para los diferentes programas arquitectónicos van variando estos valores, porque es distinto tener una vivienda unifamiliar y tener un patio de comidas, por ejemplo, en un centro comercial, gimnasio o discoteca, o el programa que tengamos. Entonces van variando, ¿sí? ¿Qué incluye en sobrecarga más revestimiento? Y bueno, ahí vemos, por ejemplo, ¿qué podría ser? Puede ser del equipamiento que está encima de la losa. Tenemos esta losa. ¿Qué hacemos por debajo si no queremos hormigón visto? Cielo raso o revoque de cielo raso. Todas esas cargas van dentro de 0.3. Y la mampostería, tenemos que tener en cuenta que en losas armadas en 2 direcciones, y decimos, vamos a decir lentamente porque esto sí o sí sale en el examen. La mampostería, vemos que es peso específico de la mampostería por el espesor de la mampostería, por la altura, por la longitud. Es decir, sacar la volumetría de esa mampostería por el peso específico, y se distribuye en el área de la losa, ¿sí? Y en la segunda clase habíamos visto el gráfico general en donde veíamos eso. Y bueno, haciendo numéricamente nos da el resultado, hacemos una sumatoria si no tenemos otra carga y tenemos ese valor de carga para la losa que estamos estudiando. Siguiente. Bueno, y aquí vemos, hay una tabla que se llama tabla de Kalmanoff, en donde se utilizan las constantes para poder ingresar a esa tabla, ¿sí? Como nosotros no vamos a hacer el cálculo, entonces no vamos a entrar a profundidad en esas tablas. Siguiente, pero sí más adelante vamos a mencionar ciertas cosas que vamos a necesitar, ¿verdad? Y bueno, hay diferentes cargas dependiendo de la condición de contorno de las losas. En este caso es una losa en donde los 4 lados están simplemente apoyados. Con ese valor tenemos los valores de momento en A, en el centro de la placa, momento en B, momento torsor, que vamos a hablar también qué es y dónde se ubica, y las reacciones. Es decir, con todos estos valores hacemos el diagrama. Siguiente, señor.
Bueno, esta es la rutina de cálculo. El siguiente, la verificación a la flecha. Estas son fórmulas que van a encontrar en los libros. Están demostradas las fórmulas. No es para nuestro curso saber de dónde viene la fórmula, porque eso es tema aparte, ¿verdad? Pero esto es para mostrarles que se hace un predimensionado y luego se van verificando si es que cumple o no lo que habíamos decidido anteriormente. Siguiente. Profe, si querés mencionar algo con respecto a la junta de avisación. Sí, hasta aquí están entendiendo. ¿Sí? Sí, continúa. Bueno, y los cálculos de esfuerzos, cuando se trata de losas armadas en dos direcciones, se calculan los esfuerzos por medio de esa tabla que les habíamos mostrado, la tabla de Kalmanov, que también habíamos dicho que es un método de cómo calcular losas. También existen otros métodos, pero para el curso está muy bien esto. Siguiente. Bueno, luego llegamos al dimensionamiento del hormigón. Es decir, ya verificamos a la flecha. ¿Se acuerdan lo que es la flecha? Y entonces aquí lo que hacemos es calcular una D mínima. Y con el valor de D mínima también ya tenemos la H. A ver si alguien puede decir cuál sería la diferencia entre H y D mínima. ¿Será el revertimiento? El canto útil del hormigón. El canto útil del hormigón, exactamente. ¿Qué es el canto? ¿Y qué es? Dijo el doctor. ¿Quién dijo canto útil del hormigón? Lo que estaría entre el acero. Exactamente, así mismo. Entonces, bueno, el dimensionamiento nos da el valor de 8,25 más recubrimiento que sumamos, nos da 9,75. Ese es el mínimo, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho 14, bueno, podemos subir. Pero esto, nosotros ya no decidimos esto, ¿sí? Esto ya decide el ingeniero, ¿sí? La D mínima es el canto útil. Tenemos nosotros las armaduras que están trabajando a tracción, ¿sí? En la parte de abajo para el momento positivo. Pero todo el hormigón, toda la masa de hormigón que queda por encima, ¿sí? Está trabajando a la compresión en la parte superior. Esa D mínima, el canto útil, es lo mínimo de hormigón que necesitamos de espesor para que el hormigón sea eficiente a la compresión. Lo demás ya es las armaduras más recubrimiento. ¿Está bien? ¿Se entendió eso o no tanto? Es esto. Esta armadura que está aquí abajo tiene un grosor aquí. Y el canto útil podría ser desde aquí hasta aquí. Todo esto. ¿Sí? Y el espacio de las armaduras va a ser esto. Lo que está en azul, ahí están las armaduras. Vamos a hacer un corte. Voy a hacer un corte para que. Bueno, el profe va a hacer un corte a escala 2, 1, 1,050. Vamos a hacer un gráfico bien grande para que puedan entender. Esto es el espesor o la altura de la losa, que suele ser 10, 12, 14,
17, etc. Acá están las armaduras, acá está la armadura. La armadura tiene un centro de gravedad, que es el centro de la armadura, ¿verdad? Y el canto útil es la distancia que está entre el centro de gravedad de esta armadura y la parte superior de la losa. Esto es el canto útil. ¿Entienden? De la parte superior de la losa, de esto al centro de esta armadura, ese es el canto útil. ¿Está? Y esa es lo que nosotros estamos calculando. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Consultas? ¿Está? Perfecto. Continuamos por Bueno, que en el examen puede salir como pregunta, por ejemplo. Pero al menos los que están aquí ya saben, ¿verdad? ¿Qué es? Canto útil. Y en la parte de verificación de la flecha aparecían las fórmulas una D también. Eso, una D mayúscula. ¿No querés hacer proceder? No. ¿Dónde vas? ¿Dónde El está? paso 3. ¿Dónde vas? Uno antes. 2. Acá. El siguiente. Había una fórmula del 100. No. No, siguiente. una D. La D es justamente el canto útil. Se representa con la letra D. Ahí está. Sí, la verificación de la flecha. Esta es una fórmula bastante, diríamos así, complicada y está explicado en el video que está en la plataforma. Entonces está explicado ahí paso por paso esos valores 0,0000726, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale 0,072? ¿De dónde sale? ¿Qué es la fórmula de la flecha? Que es WCP por Q por a la cuarta sobre B. Todo eso está explicado en el video. Nosotros queremos que ustedes vean un proceso y luego miren el video, que ahí está la misma completa de la profesora que está dando la explicación. La profesora del curso de la sala. Este mismo curso de la sala. ¿Verdad? No, en el campo útil que nosotros hallamos es con respecto a la varilla positiva, no con la negativa. La negativa, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que tengamos esto, cuando hacemos al final del cálculo, hacemos el cálculo de varilla negativa, al final, y ahí completamos la cantidad de varilla necesaria con ese canto útil que ya hicimos. Entonces, es un proceso posterior. Como para saber el tamaño de tu losa, lo más importante es el momento positivo, que es lo que más trabaja la losa. El momento mayor que tiene una losa es el momento positivo. Entonces, ese es el momento que utilizamos en nuestro dimensionamiento para saber el canto útil y después agregar el recubrimiento y tener la altura total. ¿Qué pasa si no tenemos el canto útil? O sea, ¿qué pasa si no tenemos la altura predimensionada? Vamos a empezar desde el principio, porque tienen que entender esto para poder avanzar. ¿En qué nos sirve a nosotros hallar la altura predimensionada? Esa fórmula de HP es igual a C por L menor sobre 100 más 1 centímetro es una fórmula. Y la otra fórmula es la longitud menor sobre 40, que es la fórmula para verificar a la flecha. Una de las dos usamos y después hacemos el cálculo. ¿Para qué nos sirve ese dato de esa H predimensionada? Todavía no. En esa fórmula todavía no hay ni una sola carga que mencionó recién el profesor. ¿Para qué nos sirve? Para fuerte, no tengan vergüenza. Pregunta ahora, después del examen ya va a preguntar de vale, la nota ya está. Para poder comenzar a calcular. Para comenzar a calcular el peso propio de la losa. Exactamente. Entonces, nosotros no podemos iniciar un cálculo. Nosotros no podemos iniciar un cálculo si no sabemos cuánto pesa nuestra losa que estamos calculando. Entonces, esa altura, por eso se llama altura de predimensionado. Vamos a suponer
me voy al extremo para el ejemplo. Sale una altura predimensionada de una fórmula, sale 19 centímetros. Y en la otra fórmula nos sale 8 centímetros. Es casi imposible, pero vamos a poner. Entonces, entre 19 y 8 estamos hablando del doble de una medida con respecto a la otra. Durante el proceso de cálculo vamos a hallar una D, que es el canto útil, ¿verdad? Y nos sale 10 centímetros. Y nosotros habíamos utilizado, por ejemplo, 18 para el cálculo. Nos sirve porque nos da la seguridad. Pero ¿qué pasa si pasa al revés? Nosotros usamos 9 o 8 centímetros según una fórmula y acá nos sale que tiene que tener 19 centímetros. ¿Qué pasa? No nos da, no nos verifica la flecha. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a la etapa inicial otra vez del cálculo y volvemos a hacer otra vez desde la altura predimensionada haciendo esas correcciones. ¿Entienden? Así que nosotros podemos hacer un cálculo hasta la mitad, ahí nos damos cuenta de que nuestro dato principal que tomamos al inicio puede estar mal y tenemos que volver otra vez atrás y empezar de nuevo con el nuevo dato. ¿Está? Entonces, el campo útil, ese cálculo sirve para confirmar si todo está haciendo bien. Claro, la altura predimensionada es lo que vos estimás para el peso del hormigón. Y después con el cálculo útil confirmas con esa fórmula que es D, que es 1,77 raíz cuadrada, 1,6 por momento máximo sobre D por F sucede. Esa es la fórmula para esto, ¿verdad? Y ahí confirmas lo que estás haciendo, ¿verdad? Pregunten, por favor, pregunten, porque ahora es el tiempo de preguntar. Profe, el caso que dijiste lo que no es muy probable, ¿verdad? Porque nos habían dicho que tenemos que elegir el menor. Sí. ¿Qué dijimos en la clase anterior? Y voy a dar el mismo ejemplo de la clase anterior. Tenemos una losa de 2x2, 2x2, y hacemos los dos cálculos, altura predimensionada y altura de la flecha. Y al lado de la losa de 2x2 tenemos una losa de 10x10 y hacemos los dos casos. ¿Cuál no hacía falta en la losa de 2x2? Los que tuvieron el miércoles pasado atentos. ¿Y cuál va a predominar en el caso de la losa de 10x10? Y hoy hay un examen y hay una pregunta, y esa es la pregunta. Eso dijimos, el mismo ejemplo estoy usando, el mismo dato, 2x2 y 10x10 dije el miércoles pasado. Así dijimos, ¿verdad? Así dijimos, ¿verdad? Claro, las losas de gran tamaño en la mayoría, no en todas, no existe ninguna regla, en la mayoría de los casos, en losas grandes, la verificación a la flecha es obligatoria y normalmente el dimensionamiento se da por la verificación a la flecha. En losas pequeñas, 2x2, un poco más grande que esta en nuestra mesa, entonces la altura predimensionada de C por L menor sobre C más 1, esa es la que va a predominar. En losas grandes se hace la verificación a la flecha. En losas pequeñas, si quieren pueden hacer, pero generalmente no va a ser necesario. Eso dijimos ya en la clase anterior. Repetimos, no hay ningún problema de volver a repetir. Lo importante es que ustedes sepan, aprendan y eso quede para, no para el examen, quede para su vida profesional, porque esto es lo que van a hacer todos los días en su vida profesional, ir a verificar la obra si está bien o no está bien, las armaduras, etc. Así que no es ámbito de ingeniero, esto es todos los días estamos haciendo nosotros eso en la obra. Gracias. En el trabajo práctico, justamente nosotros vamos a pedirles que predimensionen. No vamos a pedirles que lleguen hasta este punto de acá de verificación de la flecha, que después esto, que después aquello. A este punto no llegamos. Llegamos a esos dos que mostramos en la primera clase. El semestre pasado en cada clase habíamos insistido y siempre repetíamos que en el examen no va a haber un cálculo, la rutina de cálculo. Y no sé por qué el 80% de los estudiantes venían con todas sus tablas de carbono que son como
8 páginas más o menos, si no es más. Y con toda la rutina de cálculo. Y siempre dijimos que no. En el examen van a tener calculadora, bolígrafo, portamina, borrador. Y la calculadora va a ser para hacer 2×2 o 4 dividido 2 y ya está. Eso. No van a haber cálculos complicados. Pero si vamos a aprender a hacer todo La rutina de cálculo vamos a colocar en la plataforma. Y vamos a colocar también los videos de los ingenieros, De los profesores. de los profesores. ¿Sí? Explican claramente paso por paso. Sí. Eso ya a cargo de ustedes. ¿Sí? Si quieren aprender a hacer el cálculo completo, ¿sí? Pero en el examen no vamos a pedir eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el examen estamos bajo diferentes circunstancias. A pedir parte. Sí, parte de esos cálculos. ¿Sí? Como dijo el profesor, ¿qué pasa si en una parte nos equivocamos en el cálculo y tenemos que volver atrás y perdemos tiempo? Y nosotros no le vamos a calificar que también saben calcular ustedes. No es. Ese es el sentido. Ahora sí le vamos a preguntar cosas de lo que estamos hablando. Siguiente, Esteban. Sí, más. Ahí, ¿sí? Bueno, y después tenemos el dimensionamiento de las armaduras. Como suele decir el profesor que está en sistemas 2, algunas ya lo habrán visto, ¿verdad? Porque justo la clase que está antes de nosotros, que el dimensionamiento es tener el área de los elementos, la cantidad de los elementos que se van a utilizar y que es una rutina de cálculo. Pero nosotros lo que vamos a hacer es interpretar ciertos valores y eso llevar a nuestro proyecto. Bueno, aquí tenemos, esto corresponde a ciertas partes de unas tablas para poder, según el momento, el momento en A positivo, momento en B positivo y momento torsor, que vamos a hablar un poco después. Tenemos los valores, calculamos estos, siguiente, Esteban, que van a ser como constantes, y finalmente llegamos a sub S, que es el área de acero que vamos a necesitar. Y esa es la fórmula, en donde se empiezan a relacionar los valores que habíamos visto en los datos. Por ejemplo, aquí aparece FCD, que es igual a FCK dividido, no sé cómo llamarlo, coeficiente de seguridad. ¿Qué es? Lo que hacemos es decir, vamos a utilizar, es el caso del hormigón, vamos al caso del acero rojo. Usamos el 4200, que es el valor característica de la tracción del acero, pero al dividir por 1,15, lo que estamos diciendo es que ese acero en realidad va a aguantar menos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que justamente cuando calculemos el A sub S, nosotros podamos prever la seguridad. ¿Sí? Lo mismo se hace con el hormigón y lo mismo se hace con el acero. En la tabla de la derecha tenemos las distintas áreas. Cuando nosotros cortamos una varilla, por ejemplo, esta varilla que está aquí, tenemos que esta es el área de la varilla. Y esta podría ser la varilla de 10 o de 8. Entonces tenemos diferentes, ¿sí? Diferentes áreas en la sección transversal de la varilla. En esta tabla que dice hierro para losa, pero tendría que ser acero para losa. Usamos el acero. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a explicar rápidamente esta tabla con relación a este cuadro que tenemos aquí. Por ejemplo, momento en A,
Tenemos el valor del momento, tenemos estos valores coeficientes que habíamos calculado, tenemos 6,35 que es el área que necesitamos para poder determinar el tipo de varilla, el grosor. Entonces, lo que hacemos es llevar el valor 6,35 y buscamos aquí 6,35. Para este caso, está ahí, 6,20. 6,28 puede ser, pues. 6,28. 6,28 cerquita de 6, ya, vaya, 60. 6,35 necesitamos. 6,28, cerquita. Está Se puede cerquita. utilizar más cerca, está cerca, 6,54 parece que esto es lo que nosotros necesitamos. Tenemos dos posibilidades, 6,28 o 6,54. ¿Cuál está más cerca? Este está más cerca. ¿Cómo utilizar ese? Respuesta, gente, dale. ¿Cuál usamos? 6,54. Tomamos 28. 54. Nosotros sabemos que necesitamos ese nos dice como mínimo 6,35. ¿Podemos usar menos? No. Entonces, ¿qué valor usamos ahí? El 6,54, ¿verdad? Entonces, si nos desplazamos hacia la izquierda, sobre la horizontal, vemos que la separación va a ser de 12 centímetros y que corresponde a una varilla de 10. ¿Sí? Es una tabla de doble entrada. Eligen ustedes un punto, se desplazan a la izquierda y en la vertical. ¿Sí? Y entonces, con eso lo que hacemos es, decimos, bueno, elegimos la varilla de 10, la separación es de 12, y entonces la distribución, es decir, en la planta de encofrado, en la realidad, vamos a decir que hay tantas armaduras de varilla y de 10 cada 12, y después agregamos la longitud total de esa armadura. ¿Sí? ¿Qué les vamos a dar a ustedes en el examen? Vamos a darles los valores, estos valores que están aquí, y ustedes van a armar la losa. Ahora, por ejemplo, tengo el valor de 6,35, pero puedo usar otra varilla que no sea varilla de 10. Por ejemplo, ¿cuál? 6,46 sería, ¿verdad? Ahí tendríamos entonces separación de 17,5 y la armadura va a ser de 12. ¿Hay otro que podría hacer? No, ya no, ¿verdad? Entonces, se recomienda siempre utilizar, cuando tenemos, siempre vamos a tener dos, y a veces, dependiendo del valor del momento, podemos tener tres posibles separaciones y diámetros de varillas. Se recomienda utilizar la que da menor distancia entre varilla y varilla. ¿Por qué? Porque al tener menor distancia entre varilla y varilla hay una mejor distribución de las mismas dentro de la losa. Entonces, si tenemos, por decirle, FIDE 6 cada 10, opción 1, FIDE 8 cada 15, opción 2, FIDE 10 cada 19, opción 3. ¿Cuál utilizaríamos? La que es FIDE 6 cada 10 o cada 12 que dije, porque es la que tiene menor distancia entre las mismas. Hay una mejor distribución de las varillas dentro de la losa. ¿Está? siguiente lección. Bueno, y finalmente hacemos el diseño de la armadura, ¿verdad? Y esto sí vamos a pedirle para el examen.
Ustedes van a escoger la armadura y van a plasmar aquí. Bueno, rápidamente vamos a hablar sobre la armadura de torsor, de torsión. Y damos el caso, por ejemplo, tenemos una losa con los 4 lados apoyados, sin empotramiento. Y decimos, bueno, la losa es bastante grande, ¿verdad? Esta losa, ya sabemos que se va a deformar en los apoyos, el momento vale 0 y tenemos un momento máximo positivo, ¿sí? En este sentido y tenemos en el otro sentido, ¿sí? Entonces, uniendo los dos gráficos sería como una doble deformación, ¿verdad? Sería una formación así, cilíndrica, y en el otro sentido así. Se junta eso, ¿verdad? ¿Qué pasa en los bordes, en las esquinas, que tiende a levantar, a torcer la losa? ¿Sí? Entonces ahí se disponen de las armaduras de torsión que absorben ese esfuerzo. Y son consta de armaduras positivas y armaduras negativas. Y aquí dice 20% de, y bueno, 576 es esta distancia de aquí, ¿sí? Y bueno, aquí está el detalle, digamos, más amplio. Eso hablando rápidamente, ¿verdad? Vamos a realizar ejercicios en la siguiente clase y vamos a llegar a esto. Siguiente, Esteban. Bueno, como no tenemos más tiempo y debemos habilitar trabajo práctico, vamos a continuar la siguiente clase. Esto va a estar en la plataforma. ¿Qué les pedimos? Que den un vistazo hasta el final de esta presentación y en la siguiente clase entonces las consultas, porque vamos a tocar ciertos puntos y queremos hacer el ejercicio con ustedes aquí, mostrar un ejercicio completo, ¿sí? Hasta ahí la clase y ahora trabajo práctico. Eso tampoco es natural. Para la siguiente clase.